pasa, Luis? ¿Qué ¿Qué pasa, tal? Ricky? ¿Todo bien? Sí. Tengo ganas de que me cuentes esto. Sí, este es un episodio que ha salido bastante recientemente, ¿no? Lo estábamos hablando la semana pasada y pienso que es un episodio bastante potente. Sí, tengo ganas de que me cuentes porque es algo que poco a poco te vas enterando de cosas de cada uno de estos productos, pero a no ser que profundices es muy difícil entenderlos todos. Sí, y Entonces, aparte hay mucha información y mucho mito también en torno a muchos de estos. Y estos son los edulcorantes, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos que hay y sobre todo de por qué los utilizamos, cuáles son malos, cuáles son buenos, cuáles son mejores y cuál es la conclusión que hemos sacado a partir de estudiar pues todos los azúcares que hay, ¿vale? Desde la miel hasta el aspartamo, hasta cualquiera de esos E950i que vemos en los productos, en cualquier bebida, refresco. es decir, tu objetivo con este episodio es, para todos los demás, y me incluyo, porque es un tema complejo, sintetizarnos toda esta información complicada en grupos y familias y sencillez para que podamos un poco tomar nuestras decisiones. Sí, voy a hacerlo lo más didáctico posible y voy a intentar que sea ameno para todos, entendáis o no hayáis estudiado química o biología o no, que entendáis Perfecto. qué es un azúcar. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo ¿Qué es un azúcar? que es un azúcar, que es el azúcar que comemos Vale, y básicamente es un carbohidrato, es una molécula eh, que puede ser más sencilla o más compleja, ¿vale? vamos a hablar de ladrillos. Vamos a hablar de ladrillos como siempre. Puede ser un azúcar, puede ser un carbohidrato que siempre es, bueno, soluble en agua y por otra parte tiene un sabor dulce. Es decir, los carbohidratos tienen un sabor más dulce o menos dulce dependiendo del tipo que sea, ahora lo hablaremos, Vale. y son solubles en agua, ¿vale? Esas son las dos características así más fundamentales. Si son simples, se llaman monosacáridos y son un solo ladrillo. Los más importantes nutricionalmente son la glucosa y son la fructosa. Vale. Son muy parecidos químicamente, uno tiene 6 carbonos, otro tiene 5, pero en el cuerpo hacen una diferencia, ¿vale? La glucosa, digamos que es como el azúcar por excelencia, ¿no? Cuando estudiamos las rutas metabólicas La y glucosa. todo. La glucosa. Antes de seguir, pregunta importante. ¿Hay alguna diferencia entre glucosa y dextrosa? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿vale? Que nos confundan. Glucosa y Lo dices dextrosa por el gimnasio, ¿no? es lo mismo. ¿Quién toma Exacto. tomo dextrosa? Te estás tomando azúcar. Bien. Si te dicen tal que toman dextrosa, que no se flipen, ¿vale? Están tomando glucosa. Muy bien, pues por otra parte tenemos los azúcares de 2 ladrillos, ¿vale? Tenemos distintos. El más importante nutricionalmente es la sacarosa. También tenemos la lactosa bueno, y otros. La lactosa es curioso porque algunos tenemos la enzima lactasa, que es básicamente la que rompe esos 2 ladrillos y lo facilita la digestión. Si no tenemos la lactasa, pues entonces tenemos el azúcar ahí fermentando en el cuerpo en vez de estar fermentando en otro sitio haciendo de leche queso. Entonces por eso pues tenemos síntomas gastrointestinales si no tenemos esa enzima lactasa, ¿vale? Eso como curiosidad. Eso para los intolerantes a la lactosa. Exacto. La sacarosa, ¿vale? Es este azúcar de 2 ladrillos que realmente es la unión de la glucosa y de la fructosa, de los 2 distintos tipos de azúcares simples, ¿vale? Entonces rebobinamos. Azúcares simples, glucosa, fructosa, disacáridos, azúcares compuestos de 2 ladrillos, la sacarosa es el más importante. Luego, por otra parte, tenemos los polisacáridos, que son pues azúcares como el almidón, que es una cadenita de muchos ladrillos de muchas glucosas, por ejemplo. Vamos a lo que nos interesa, habiendo explicado esto, que es lo más fundamental y lo más básico de todo. ¿Qué azúcares encontramos en nuestros alimentos? ¿Vale? El sabor dulce, por excelencia, es el de la sacarosa. Es decir, el azúcar de mesa, el azúcar que nosotros llamamos azúcar, ¿vale? Cuando decimos azúcar nos estamos refiriendo así coloquialmente a la sacarosa. ¿Por qué? Porque es, digamos, el azúcar, el sabor dulce con el que nosotros comparamos todos los demás azúcares o todos los demás edulcorantes. Entonces, es decir, si hablamos de potencia, si hablamos de dulzura, potencia de es dulzor, comparado a la sacarosa. exacto, la sacarosa sería un 1,
Vale. Esta sacarosa se puede descomponer en glucosa o dextrosa, como dices, y en fructosa. Entonces, aquí viene la primera píldora con la que quiero que os quedéis. La proporción en la que esta sacarosa se convierte en glucosa o fructosa, es decir, la proporción de fructosa con respecto a la glucosa que tenga un alimento, va a ser relevante. Porque la glucosa, digamos que la metabolizamos en nuestro cuerpo de una manera muy directa, por el ciclo de Krebs, y la metabolizamos en todas las células de nuestro organismo, o en la mayoría de células de nuestro organismo, ¿vale? Mientras que la fructosa no es igual, no entra a las células por la insulina, sino que se va al hígado. Y entonces contribuye un poquito a la resistencia a insulina o a la lipogénesis en una situación en la que consumimos mucho, ¿vale? Es decir, si consumimos mucha glucosa, mucho azúcar simple, digamos que va a provocar un pico de insulina en nuestro cuerpo, pero nosotros lo vamos a aceptar con todas nuestras células a través de la insulina. Y la fructosa, si tomamos mucha, pues puede producir, digamos, situaciones de resistencia a la insulina, es decir, que en contextos o la gente que realmente tiene que ver y velar por intentar utilizar edulcorantes o azúcar o digamos, minimizar las calorías, tiene que buscar alimentos que prioricen la glucosa o que no tengan calorías antes que la fructosa. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Vale. Entonces, dicho esto, vamos con los diferentes azúcares y edulcorantes que podemos encontrar en los alimentos. Porque no todos los edulcorantes son azúcares, que este también es un punto a diferenciar. Sí, a ver, ¿te refieres a cuando decimos azúcares añadidos en una comida? Sí, un poco va por ahí mi pregunta, que no muchas veces asociamos el sabor dulce a un azúcar y mucha gente yo creo que lo utiliza como misma palabra, azúcar y edulcorante, pero son cosas diferentes. Sí, a ver, realmente un edulcorante es, digamos, una molécula o bien diferente a la de un azúcar o es un azúcar modificado que preserva esa cualidad de los carbohidratos, de los azúcares, de ser dulce, pero tiene unas características energéticas diferentes, ¿vale? Los azúcares, por supuesto, nosotros los comemos y tienen 4 kilocalorías por gramo, ¿vale? Esos son los carbohidratos, digamos, el valor energético que tienen como tal. La sacarosa, la fructosa, la glucosa, los tomas y, resumiendo, tú estás tomando estás recibiendo, aportando a tu cuerpo 4 kilocalorías por cada gramo seco de azúcar que ingieres. Dicho esto, vamos con pues, azúcares naturales. Vale. Mucha gente habla de la miel, habla de pues, la sacarina, de la stevia, de los siropes, de los jarabes que encontramos en nuestros alimentos. Mi objetivo es ir paso por paso, básicamente haciendo como un review de cada uno de estos. Entonces, vamos a empezar, si te parece, por los edulcorantes naturales, ¿vale? Que sí que tienen calorías, que sí que son calóricos. Por ejemplo, la miel. La miel, el azúcar de caña, el azúcar moreno, el jarabe de maíz con alta concentración en fructosa, el sirope de agave, todo esto, todos estos alimentos estarían en esta categoría, ¿vale? Todos estos siropes, miel, jarabes, digamos que son alimentos que contienen normalmente mucha sacarosa y que esta sacarosa nosotros la vamos a transformar en fructosa y en glucosa, ¿no? Entonces son alimentos que contienen mucho porcentaje o prácticamente todo es energía, son kilocalorías que no van acompañadas de fibra ni de otras moléculas que digamos también son beneficiosas para el organismo. Por eso las autoridades digamos que limitan el consumo porque digamos que si te estás tomando miel todo el día o te alimentas a base de miel cuando ya tienes un exceso de calorías, pues eso va a favorecer que tengas diabetes o que tengas caries o que tengas otros problemas derivados de pues, el exceso de calorías. Con la miel, mucha gente la toma pensando que es más saludable que el azúcar de caña. Vale, pues... ¿Me puedes decir las diferencias entre estos dos? Vale, pues vamos ahí. Vale. Justo vamos ahí ahora mismo. Vamos a partir del azúcar de mesa. Vale. El azúcar de mesa es la sacarosa, que es
50% glucosa, 50% fructosa. Entonces, ese digamos que es el gold estándar, la sacarosa, ¿vale? Ese estaría en el medio de todos estos. Luego hay mejores y hay peores. Mejores, yo pienso que sería la miel. ¿Por qué? Porque tiene el porcentaje este. La miel, por cierto, no es sacarosa, ¿eh? Es glucosa libre y fructosa libre. Y otras moléculas que producen las abejas, que también son beneficiosas para nuestro cuerpo, por ejemplo, vitaminas y otros. Entonces, dentro del exceso de calorías que estás ingiriendo a cucharadas o poniéndote un poquito de miel, digamos que es lo mejor porque hay un porcentaje que es relevante, pero que realmente, si tú lo piensas bien, no está justificado tomar cucharadas de miel o tomar medio kilo de miel porque tenga un poquito de moléculas también que son un poquito de vitaminas. Las puedo conseguir esas vitaminas con otro. Exactamente, no está justificado, pero dentro de todos sería, digamos, mejor. Vale. Y sobre todo la buena miel. ¿Y el ratio glucosa-fructosa en la miel? Es muy parecido, digamos 40 y algo, 30 y largos, más o menos está muy parecido. La cosa es que sí que hay un porcentaje alrededor del 5 o 10%, no te sabría decir exacto, depende de la miel. Depende de cada miel, ¿no? Exacto, Claro. Pues varía. Pero sí que hay un porcentaje que no es azúcar puro. Ahí es donde quiero llegar. Luego, por otra parte, tendríamos el azúcar, y junto al azúcar estaría el azúcar moreno, el azúcar de caña. Todo eso es azúcar, es sacarosa. Aunque saques el sirope de la caña y luego lo cuezas y lo tuestes, hagas lo que quieras, al final sacas sacarosa. Es decir, que todo tiene 50-50, ¿vale? Y luego lo que sí que ya es un desfase es el jarabe de maíz concentrado en fructosa, ¿vale? Que tiene un sabor potentísimo de dulce, ¿no? Muy potente y luego aparte, digamos que tiene alta concentración de fructosa, por esto es dulce. Tú piensas que la glucosa es un 30% menos dulce que la sacarosa y la glucosa es un 30% menos dulce que la sacarosa y la fructosa es un 70% más dulce que la sacarosa. Es decir, la fructosa es mucho más dulce que la glucosa. Entonces este jarabe está muy potente y tiene una relación en torno al 70 y largos por ciento de fructosa con respecto a la glucosa. Y luego ya el sirope de agave es lo más dulce, lo más concentrado en fructosa de todo. Entonces, de entre todos estos productos que acabamos de nombrar, yo diría o yo consumiría antes miel que azúcar de mesa, por ejemplo, y consumiría miel antes que sirope de agave o que los jarabes que encontramos en muchos productos de supermercado. ¿Vale? Este sería, digamos, la primera categoría. Me viene genial porque a título personal es el que más me gusta de todos los que has mencionado. Entonces, sí, a mí también. La verdad que estos jarabes sí, me viene bien que no sean buenos. Sí, a ver, la verdad es que es, digamos, una fuente de calorías exógena que tú pones y que, pues eso es un complemento para endulzar, pero que tiene calorías. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el mercado y sobre todo qué es lo que se ha hecho en vista de todo el problema de diabetes, de sobrepeso que hay? Pues generar derivados de azúcares o edulcorantes que digamos que conservan este dulzor sin calorías. Es decir, cuando hablamos de azúcares añadidos, la pregunta de antes, estos que me acabas de explicar, que sí que son calóricos, contabilizan como azúcares añadidos. Si a un producto le añado este sirope, estás añadiendo exactamente. Sin embargo, estos que me vas a hablar ahora, no calóricos, computan cuando hablo de azúcares añadidos. No, es decir, tú puedes decir que tú tienes 0 azúcares añadidos, aunque hayas añadido sorbitol o aunque hayas añadido aspartamo o aunque hayas añadido pues cualquier otro edulcorante de los que vamos a hablar ahora. ¿Vale? Sí, porque me dices que los modifican. Sí, ahora te voy a poner ejemplos. Vale. Hay algunos que no están modificados. Por ejemplo, vamos a seguir, si quieres seguimos hablando por azúcares naturales, ¿vale? Dentro de todos estos azúcares que no son artificiales, que son naturales, hay algunos que son acalóricos, que no son calóricos. Por ejemplo, tenemos alternativas que ahora luego básicamente son los que yo, en base a lo que he leído, más recomendaría. Son la stevia, el glucósido de esteviol y los mogrósidos.
suena muy mal, tío. Suena mal, los El compuesto mogrósidos. es un nombre chino que no voy a pronunciar. Si queréis, os lo dejaré en la descripción, pero es que no quiero hablar chino porque ¿No queréis ver a Luis hablando chino? va a quedar en evidencia. Entonces digamos que es el glucósido esteviol y los mogrósidos. Por ejemplo, la stevia, digamos que es como si fuese un azúcar, es un edulcorante, pero que extraemos de una planta, ¿vale? Entonces, la planta de la stevia. Entonces, digamos que la planta sí que puede metabolizar este azúcar o este edulcorante, pero nosotros no tenemos las enzimas necesarias. Entonces, nosotros al sí que ser un carbohidrato, digamos que notamos su dulzor, pero luego cuando llega al intestino no pasa a nuestra sangre, no lo absorbemos. Entra y sale. Exacto, entra y sale. Entonces sí que sentimos el dulzor, pero no tiene un efecto. De la stevia se ha hablado mucho, pero realmente no tiene a concentraciones normales, no es cancerígeno, no altera la microbiota, no hay, digamos, nada relevante, ningún efecto adverso que se tenga que nombrar aquí. Es decir, es un dulce, o un azúcar, mejor dicho, que es dulce, que se puede incorporar, que no tiene calorías y que no se ha visto que tenga ninguna alteración de la microbiota ni que tenga alguna relación con nada potencialmente cancerígeno, como sí que tienen otras sustancias de las que vamos a hablar ahora. Entonces, así, segunda píldora, la stevia es, digamos, el mejor edulcorante que yo he visto hasta el momento. Vale, ahora vamos a ir, por ejemplo, con los edulcorantes artificiales que sí que son calóricos, aunque sean poco calóricos, que son los polialcoholes, ¿vale? Habréis escuchado sorbitol, eritritol. Estos son los dos, básicamente, en los que yo quiero hacer un poquito la distinción. Sí, yo creo que todos los que tomen chicles lo han visto en los paquetes. O si habéis visto la serie House, que hay un episodio en el que yo me acuerdo siempre del sorbitol por una paciente que estaba todo el rato yendo al baño. Es por el efecto laxante que puede tener este compuesto. Pero bueno, cuéntame tú. Justo el sorbitol es básicamente un carbohidrato modificado artificial, ¿vale? Que sí que, digamos que es un polialcohol, entonces le incorporan grupos hidroxilo, no lo absorbemos bien y entonces en nuestro sistema gastrointestinal este empieza a fermentar y produce efectos laxantes, ¿vale? Entonces, yo diría que si a quien le produzca más efecto, pues puede evitarlos porque lo tiene fácil. Realmente no tiene mucho dulzor, de hecho es un poquito menos dulce, es más o menos igual de dulce que la glucosa, un poquito menos que la sacarosa. Lo que pasa es que tiene un aroma más refrescante y un sabor un poquito más refrescante, entonces sí que se utilizan en todos estos productos, ¿vale? ¿Y estos efectos son del sorbitol? ¿El eritritol también? El eritritol lo encontramos en las frutas y no tiene los mismos efectos. No tiene impacto en la insulina, así como el impacto en la insulina en sorbitol, en los niveles de la glucosa, sí que es un poquito más alto. Sigue siendo bajo el impacto en la liberación de insulina con sorbitol, pero con eritritol sí que es cierto que es nula. De todas maneras, se está viendo que puede tener riesgo con enfermedad cardiovascular, ¿vale? No se ha demostrado todavía, no está claro, hay bastante debate con eso, pero yo la evidencia que he encontrado o sea, algunos dicen que sí, otros dicen que no, entonces no te podría decir exactamente, pero sí que sé que el eritritol se está viendo que puede tener riesgo con enfermedades cardiovasculares. ¿Vale? Siempre sabes que estos estudios son un poco complicados porque siempre hay muchos factores de riesgo en la gente que desarrolla estas enfermedades, entonces decir que es porque estás tomando eritritol, pues... Sí, pero que ahora mismo no podemos darles algo concluyente. Exactamente. Pero está bien mencionarlo. Entonces, así como el grupo que hemos mencionado antes, que eran naturales como la stevia, sí que no tenía ningún riesgo así gastrointestinal, aquí sí que lo tenemos, ¿vale? Y sí que hay un poquito de controversia en torno a eso. Entonces, esto sí que, si podemos optar a los otros, los descartaríamos. ¿Por qué normalmente no encontramos stevia dentro de los alimentos y en chicles y todo esto sí que encontramos? Pues es por esta diferencia en el sabor. La stevia sí que puede tener un sabor un poquito más amargo o un sabor un poquito más diferente y puede ser más susceptible en cuando pues las ponemos al pH o en condiciones de mercado digamos, de producción de alimentos. Puede que no tenga las condiciones para hacer, pues ser
simplemente más costoso ya se puede desestimar. Sí, para la industria es más conveniente usar Exactamente, estos es más conveniente y artificiales. luego es mucho más fácil, digamos, refinar el sabor de un chicle o de, no sé si la pasta de dientes lleva también. Por ejemplo, alguna vez lo he visto en alguna pasta de dientes, no lo tengo claro. Curioso, pero me fijaré a partir de ahora. Por ese sabor un poquito más refrescante y esos distintos aromas que pueden tener cada uno de de los alcoholes de azúcares. Y luego yo creo que ahora llegamos al grupo más interesante, que son los E950i, que son todos estos edulcorantes artificiales acalóricos. Claro, están de moda en todos los productos cero azúcares. Y es con los que más controversia hay. ¿Por qué se utilizan? Primero porque pueden ser sintetizados químicamente, esto para la industria siempre es mucho más positivo, no tienes que cultivar plantas, sino simplemente lo puedes hacer, eso por una parte. Luego, por otra parte, tiene una característica distintiva, que es que al hacerlos tú químicamente, los puedes hacer muchísimo más dulces. Entonces, alguno de los que vamos a hablar, por ejemplo, la sucralosa, es 600 veces más dulce que la sacarosa. Entonces, con muy poquita cantidad, puedes conseguir el mismo dulzor que para conseguirlo con stevia necesitarías un montón de plantas de stevia. No sé si me estoy explicando. Claro. Entonces, para la industria Totalmente. es mucho más sencillo simplemente sintetizar químicamente estos edulcorantes, incorporar una pequeñita cantidad para cada unidad de producto y utilizarlos, ¿no? Entonces, si quieres, vamos paso a paso. Claro, ves contándome uno a uno. El primero que voy a mencionar es el acesulfamo K. Seguro que lo has visto en una tónica. En las tónicas. ¿Vale? Esto lo Que tengo en tenemos. casa, sí, sí. Exacto. Entonces, estas, por ejemplo, sí que hay un poquito de controversia en torno a la toxicidad. Entonces, la característica es pues, que es mucho más dulce que la sacarosa y que hay un poquito de controversia con la toxicidad, pero que tampoco hay nada demostrado. Entonces, Claro. Imagino que estará muy relacionado a la cantidad que consumas. Como sí, casi de todo. De todos estos están limitadas las cantidades. Digamos que hay una recomendación por las agencias internacionales de la cantidad máxima que se puede consumir al día. Por ejemplo, con el siguiente que voy a nombrar, que es el E900, este era el E950. El E951, que es el aspartamo, perdona, que hemos nombrado ya muchas veces, sí que ha habido muchas consideraciones, ¿vale? Porque este sí que es un edulcorante también artificial, que cuando entra al cuerpo nosotros lo metabolizamos como ácido aspartico, como fenilalanina y luego por otra parte metanol. ¿Qué pasa? Este ácido aspartico es inocuo, lo encontramos muchas veces en los procesos de degradación de muchas de las comidas que tomamos normalmente. ¿Qué pasa con la fenilalanina? Que la gente que tiene fenilcetonuria, que tiene enfermedades, puede tener realmente problemas de neurotoxicidad y bastante graves. Entonces, para esas personas hay que tener cuidado, ¿vale? Y luego el metanol, sabemos que es un cancerígeno. Entonces, ¿qué pasa con el aspartamo? Que el aspartamo sí que está clasificado con un nivel de dosa en la escala de alimentos cancerígenos o de sustancias cancerígenas como potencialmente cancerígeno para el humano, dependiendo de la dosis, ¿vale? Es decir, que con el aspartamo tendríamos que tener cuidado en no tomarlo porque puede ser, perjudicial para el ser humano y puede ser cancerígeno para el ser humano. Por esta parte ya tenemos dos que puede o puede que no sean tóxicos. Este sí que se sabe que puede ser cancerígeno a altas dosis, pero que están incorporados en la mayoría de productos procesados con edulcorantes que tomamos diariamente. Sí, muy, muy frecuente. Entonces, supongo que esas dosis bajitas hasta cierto punto deben ser inocuas, pero mejor si estamos al tanto para quizás no consumirlas en exceso. Exacto. Vale, entonces ahora vamos con el siguiente edulcorante del que te quiero hablar, que es el ciclamato. Te va a gustar bastante, porque está prohibido en Estados Unidos y está permitido aquí en Europa. De hecho, la tónica que me acabo de tomar antes tiene ciclamato. Sorprendente porque mira que siempre escuchamos que somos más exigentes en la regulatoria aquí en Europa
que en Estados Unidos. Sí, pero esto es que realmente tiene sentido lo que dices y es por una historia bastante curiosa, que es que se empezó a investigar profundamente el edulcorante este en los años 50, en torno a esa época, y vieron que en ratones, junto a las, si se administraba junto a la sacarina, producía el ciclohexano, que realmente sí que es tóxico, en este caso para los ratones, ¿vale? Y para los humanos también. Pero realmente se vio que la metabolización era diferente en humanos que en ratones y que sí que es seguro tomar el ciclamato. Entonces, No que ese producimos nódulo... nosotros este ciclohexano. Exacto. Entonces, para humanos, para nosotros sí que es seguro, pero ahí en Estados Unidos, por tema de costes y de volver a reabrir esa investigación, se ha optado por directamente utilizar otros edulcorantes y no volver a este, ¿vale? Pero es bastante curiosa Es curioso. la historia. Entonces no nos asusta si lo vemos. No nos asusta. Y ahora voy a terminar con dos. Uno me interesa mucho porque apareció cuando lo dimos en clase, aparecieron un par de estudios que me parecieron interesantes y es en parte también algo que se habla mucho en internet últimamente, que es el tema de la microbiota, Vale, ¿y qué el edulcorante? tema de la salud, y es la sucralosa. Sucralosa. La sucralosa es probablemente el que más, digamos, potencia el sabor comparado con la sacarosa. Entonces, esta sucralosa es bastante curiosa porque es 600 veces más dulce que la sacarina Que la sacarosa. Que la sacarosa, perdona. Es 600 veces más dulce que la sacarosa. Que la sacarosa, y es una sacarosa clorada. Vale. Entonces, estos cloros lo que hacen es que, digamos que no se pueda ingerir, se puede ingerir, pero no se puede absorber. Vale. Entonces, nosotros percibimos ese dulzor, pero lo excretamos directamente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Que al tener un azúcar clorado que no podemos, digamos, absorber, la microbiota intestinal se adapta y va cambiando la composición. Por eso, pues muchos digestivos están poniendo en cuestión esto y se está viendo que puede alterar la flora, la microbiota, y puede ser perjudicial. Y tanto, no interesa. Entonces ese lo ponemos ahí en la sucralosa como, ojo, que cualquiera que tenga susceptibilidad a alterar la flora intestinal, pues tiene que tener ojo con este edulcorante. Y por último, vamos con la sacarina, que es el MVP. El MVP al que le interesa a todo el mundo, por eso lo he dejado para... Vale, terminamos con lo fuerte. Para el final. Cuéntame. Si te acuerdas, te he hablado antes del ciclamato y lo he relacionado un poco con la sacarina. Eso se vio, y realmente lo que se vio es que, obviamente, la sacarina tiene un poder endulzante mucho mayor que la sacarosa, como 200 o 300 veces más. Y por otra parte, se ha visto y se ha demostrado que no produce cáncer. Es decir, ya no está en esa dosa que hablábamos antes de aspartamo, sino que está en la categoría 3 de no cancerígeno para los humanos. Perfecto. Entonces, podemos decir que la sacarina no produce cáncer. Sin embargo, sí que a altas dosis, por eso está muy especificada la cantidad y las dosis a las que se tiene que tomar la sacarina, y por eso se dice que, oye, no te bases con la sacarina. Cuando se dice esto es porque la sacarina sí que puede producir una intolerancia a la glucosa en muchas personas. De hecho, mientras realizaron estos estudios para demostrar que realmente no era cancerígena, demostraron que en 4 de 7 personas, te vas a dar cuenta que el número poblacional es muy reducido, pero que en 4 a 7 personas durante una semana tomando sacarina a altas dosis sí que les modificó la flora intestinal y sí que producía una intolerancia a la glucosa. Entonces yo no he visto estudios más extensos que demuestren esto, pero sí que pues hay que tener cuidado porque sí que puedes producir una intolerancia a la glucosa tomando sacarina a altas dosis. Aparte también la microbiota que me has comentado antes. Exactamente, entonces hay un cambio en esto. Entonces yo creo que con eso ya terminaríamos el episodio. Si quieres le damos un repaso a todo. Sí, está muy bien porque yo creo que has mencionado todos los principales. A mí no se me ocurre ningún otro. Sí, saquemos un poco conclusiones para quedarme con las 4 cosas fundamentales. Muy bien, pues la primera cosa que hemos visto es básicamente intentar reducir siempre o elegir edulcorantes naturales como la miel, o evitar, digamos, edulcorantes naturales con alta concentración de fructosa. Es decir, si podemos optar por digamos, condimentos que prioricen la dextrosa o la glucosa frente a la fructosa,
Eso es algo positivo, ¿vale? Sobre todo si estamos en una situación de tolerancia a la insulina o de resistencia a la insulina, perdón, o de, en fin, o queremos prevenir pues otras patologías o enfermedades cardiovasculares, etcétera. Esa sería la primera. La segunda sería en relación con el mejor edulcorante que he estudiado hasta el momento. A mi parecer, Nos quedamos con la stevia. Nos quedamos con la stevia. Si tuviéramos que elegir uno, nos quedaríamos con la stevia. ¿Por qué? Como ya hemos dicho, es dulce y endulza un montón. Natural. Es natural. Simplemente no tenemos las enzimas para digerirlo, pero no se han visto a dosis normales ni a dosis relativamente altas que produzca un cambio en la flora intestinal. Y es acalórico. Y es acalórico, ¿vale? Es decir, no produce un exceso de calorías en nuestro cuerpo, un exceso de energía que tenemos que almacenar en forma de grasa, utilizarlo haciendo ejercicio, lo que sea, ¿vale? Esta sería la segunda cosa. Y luego la tercera cosa es, ojo con los E950i. Muchos, si se toman, se tienen que tomar pues eso, con moderación. No pasa nada si se toman porque es que prácticamente todo tiene y es imposible no tomar, pero si tomamos tiene que ser con un poquito de moderación. Sí, es un buen punto. Yo he escuchado de casos de gente que al consumir estos productos, sobre todo sobre el aspartamo, les puede generar también dolores de cabeza, que es difícil de encontrar, pero incluso se ha vinculado a, sí, por esta otros problemas. Esta neurotoxicidad de la fenilalanina puede producirlo perfectamente. Entonces, ojo, si podemos comprar un chicle que no tenga aspartamo o que no tenga sorbitol, pues súper bien. Por otra parte, los polialcoholes, si podemos, digamos, o si tenemos molestias al tomar chicles o al tomar alimentos que contengan sorbitol, no eritritol, pero otros polialcoholes, pues tener en cuenta que puede ser por eso, simplemente porque no es que estés tomando algo que, oye, es que esto me sienta mal, no, es que este producto en particular de esta comida que estás consumiendo contiene un edulcorante que te produce un efecto laxante, entonces eso lo tienes que tener en cuenta, eso sería otra cosa que te tienes que llevar para casa. Y luego lo último que yo destacaría sería la sacarina. Sería la sacarina, simplemente tener cuidado con no tomarla durante un periodo prolongado a dosis muy altas porque puede producir una intolerancia a la glucosa, que esto sí que no lo quiere nadie. Nadie. Y lo de la microbiota, que también es muy interesante. Pero la microbiota con la sucralosa también, pues tener un poquito cuidado porque sí que se pueden producir cambios. Entonces, oye, súper. Yo creo que con esto, cuando miréis a los edulcorantes que estéis tomando, pues sí que tendréis un poquito más idea de por dónde van las cosas. Yo al menos me ha servido un montón para saber lo que estoy tomando y sí que voy a tener cuidado, pues si puedo elegir una cosa o un producto que no contenga edulcorantes varios, pues lo voy a hacer. Si puedo tomar miel en vez de un sirope o un jarabe, pues también lo puedo hacer. Sí, para los que nos gusta leer las etiquetas nutricionales nos ha servido bastante. Que nada, Luis, muchas gracias, tío. Let's golf. Muchas gracias, Let's Golf.